chicos, ¿qué tal? Muy bien, continuamos entonces con estas clases, ¿ya? No te olvides, ya estamos en el tema número 4, ¿correcto? Tema número 4 en el curso de Historia Universal, ¿correcto? Tema número 4, curso de Historia Universal. Y esta clase, chicos, está para los jovencitos de nivel 2, ¿correcto? Es un tema más sencillo, ¿ya? Y bueno, ya estamos siguiendo la secuencia, chicos, ¿ve? Ya estamos siguiendo la secuencia. Entonces, la clase pasada que hemos hecho los famosos reinos germánicos, ¿no? Roma cae, ¿por quiénes? Por los bárbaros. ¿Qué hacen los bárbaros? Asimilan la religión católica, que se convierten en reinos germánicos. ¿Se dan cuenta? Y continuamos. O sea, si cae Occidente, ¿qué pasa ahora, profe, con Oriente? Ah, ese se llama el tema del Imperio Bizantino. Comenzamos entonces. Muy bien, chicos. El origen del Imperio Bizantino. Mira acá, en la piedra europeo. ¿Estás viendo? Ya. ¿Cómo se llamaba el emperador que divide el Imperio Romano? Teodosio. Ahí está. ¿Se acuerdan? Teodosio dividió Occidente. ¿Se acuerdan? Occidente. Y dividió Oriente. Ah, mira, ve. A la muerte del emperador Teodosio el Grande, dicen, ¿no? En el año 395, sus dos hijos, Honorio se queda con Occidente, Honorio, y Arcadio con Oriente. ¿Quién cae primero, chicos? Occidente, acuérdate. ¿Qué año? Esto sí es clavadito en tu cabeza. 476. Cae, ¿te acuerdas? 476 y se inicia una nueva edad. ¿Cómo se llama? La Edad Media. ¿Correcto? Pero Occidente cae, chicos, ¿se acuerdan? ¿No? Cae Occidente. Y acá están quienes: los ostrogodos, los visigodos, los vándalos, los anglosajones, los francos. Allá Occidente cae. Pero Oriente, miren, ve, Oriente aún se mantiene. ¿Te das cuenta, ve? Oriente aún se mantiene. Y al Imperio Romano de Oriente, ¿cómo lo llaman? Como el Imperio Bizantino. Ya, ojo, no te olvides. Al Imperio Romano de Oriente, ¿cómo lo conocen? Como el Imperio Bizantino. Ahí está su origen. Pero miren, el expansionismo antes y después de Justiniano. Ah, ¿eso qué quiere decir? Que en todo este imperio vamos a estudiar a quién, a un emperador de nombre Justiniano. Pero miren, antes y después, miren, toda esta parte, chicos, es cuando es el Imperio Romano de Oriente. ¿Ve? Claro, este era Occidente que cae por los bárbaros. Y este es Oriente, miren, ve, Oriente, este es Oriente. Este es antes, miren, ve. Pero miren, Justiniano, ¿qué hizo? Miren, chicos, Justiniano, ¿qué? Recuperó, miren, ve, parte del Imperio Romano de Occidente. Quiso, ¿no?, reponer, reconstruir el Imperio Romano de Occidente. Miren, ve, recuperó la península itálica, donde estaban los ostrogodos, los visigodos y los vándalos. Así que el Imperio Romano de Oriente, que ya sabemos que se llama bizantino, intentó, ¿no?, reponer, ¿no?, nada menos que el Imperio Romano de Occidente. Ya. Muy bien. El Imperio Bizantino tenía como capital Constantinopla. Hoy en día se llama Estambul, ¿no? Una ciudad muy importante. Estambul se queda acá, por este puntito. ¿Ya? Estambul. Turquía, ¿cierto? Pero miren, no se llamaba originalmente Constantinopla, sino que, miren, había un emperador que se llama Constantino, el que dictó la libertad de culto en Roma para no perseguir a los católicos y a él, ¿ya? Constantino, en una antigua colonia llamada Bizancio de los griegos, ¿no?, ahí convirtió a la capital en Oriente. Entonces, Constantinopla, ¿qué era antes, chicos? Constantinopla antes era una ciudad griega llamada Bizancio. ¿Y qué hizo Constantino? Ahí, en Bizancio, Constantino lo convirtió en la capital de Oriente. Por eso ya no lo llaman como Bizancio, lo llaman Constantinopla, porque Constantino rebautiza esa ciudad, ¿no?, de nombre Bizancio. Pero ¿cómo se llama ahora? Constantinopla. Y bueno, en honor, como se llamaba Bizancio, pues se llama el Imperio Bizantino, ¿correcto? Entonces, por esa razón, Constantinopla se convirtió en la capital del Imperio Romano de Oriente. Fue la ciudad más importante, Constantinopla. Por eso, cuando cae, con la famosa toma de Constantinopla. ¿Y qué era Constantinopla? La capital del Imperio Bizantino. ¿Qué era? El Imperio Romano de Oriente.
la que quedaba, ¿cierto? ¿Ve? Muy bien. Nueva ciudad de la administración, era el centro del Imperio Romano de Oriente por su situación envidiable y estratégica. Lo llamaban el cuerno, el que ponía en contacto Occidente y que lo que ponía en contacto en Oriente, ¿correcto? Mire, y estaba situada en uno de las más importantes rutas comerciales del Mediterráneo Oriental. Esta parte, pues. Era el punto central, ¿no? Para que, la que mantenía en Oriente y en Occidente. Ahí está, es Constantinopla, ¿ve? Muy bien, ¿ve? Chicos, este imperio romano de Bizancio duró más de 1000 años. Por fin, más de 1000 años, sí, mira acá. ¿Quién fue el primer emperador de Oriente? Arcadio. ¿Te acuerdas al que su padre Teodosio le entregó a Arcadio? No, Arcadio. ¿Cuándo? 395. Ahí nace el Imperio Romano de Oriente, que se llama Imperio Bizantino. ¿Cuándo se pone fin? Miren, ve. 453. ¿Cómo se llama eso? La famosa toma de Constantinopla. Entonces, miren, ¿ya? El Imperio Romano de Oriente, que es el Imperio Bizantino, tuvo una existencia más de 1000 años. Pero en todos esos 1000 años, chicos, obviamente ha habido un montón de emperadores. Pero ¿qué nos interesa saber? Justiniano, el que hace crecer el Imperio Romano de Oriente. ¿Ve? ¿Y por qué, ¿y por qué duró tanto el Imperio Romano de Oriente? Más de 1000 años. Muy bien. Uno, sus límites, sus fronteras les permitían una fácil defensa. O sea, geográficamente las fronteras de Oriente permitían una defensa, ¿no? Y eso fue una de las razones por la cual se mantuvo este imperio, ¿correcto? ¿Ve? Reforzado por grandes murallas, soldados, por el prestigio de su ejército, ¿no? ¿Se dan cuenta? Los emperadores bizantinos por lo general eran personas sabias, diplomáticas, ¿no? Y sabían negociar con sus oponentes, con sus opositores, porque habían opositores, ¿no? A través del engaño, del soborno, ¿no? Hacían pues que el oponente estaba de su lado. Muy bien. Ahora, el emperador romano, o el imperio bizantino, el emperador del imperio bizantino, era un emperador con autoridad, respetado, mantenía su estatus, su poder. El emperador tenía muchísima autoridad. ¿Ve? El activo comercio interno debido a su posición estratégica. ¿Cuál era la ciudad principal? Constantinopla, pues, que era la capital. Y Constantinopla era el centro obligatorio para Occidente y Oriente, ¿correcto? Y bueno, el Imperio Romano obtenía, ¿no?, una excelente organización política, administrativa, que permitió, ¿no?, la existencia más de 1000 años de este imperio, el Imperio Bizantino. Muy bien, principales emperadores. ¿A quién vamos a estudiar? A él fue. A Justiniano. De todos, él. ¿Correcto? Y con Justiniano, chicos, el Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino, llega a su máximo esplendor, a su máximo poder. Porque ¿qué propuso? ¿Qué dije yo? Puso restaurar, reponer el Imperio Romano de Oriente. Esto que había caído de los bárbaros, lo quiso reponer, ¿no? Quiso restaurar, ¿no? Y para eso, ¿qué hizo Justiniano? Emprendió una serie de guerras para recuperar territorio que había caído sobre los bárbaros. ¿Y a quiénes? Sobre los ostrogodos de Italia, los visigodos en Hispania y los vándalos en Cartago. Por eso, cuando se habla, chicos, de Justiniano, se habla de sus campañas militares. Porque él estaba restaurando. Su objetivo era, oye, ¿cómo es posible que Occidente está en manos de los bárbaros? No, voy a recuperar. Así que, desde acá, desde Constantinopla, Justiniano dirigió una campaña en el África, en Cartago. ¿Ve? ¿Contra quiénes? Contra los vándalos. ¿Ve? Contra los vándalos. Bajo la dirección nada menos que de Belisario. Belisario fue un militar, un general muy importante para Justiniano. Entonces, el militar llamado Belisario, bajo las órdenes de Justiniano, logra recuperar la zona de Cartago de los vándalos. Chicos, esto, Italia. ¿Ve? Esta es Italia.
¿Se dan cuenta? Que también el militar, el general llamado Belisario, bajo las órdenes de Justiniano, logra recuperar la península itálica y derrota, ¿quiénes? A los ostrogodos. Los ostrogodos era un grupo bárbaro que había ocupado acá. Y lo derrota en la batalla de Umbría, ¿no? Y ahora, nuevamente Italia, ¿no? Para Roma de Oriente, Cartago, también para Oriente. Y miren acá, Hispania. ¿Ah? España, con el apoyo de rey visigodo, ¿no? Simplemente, ¿qué pasó? Los visigodos también fueron derrotados y también fueron nada menos que anexados al Imperio Romano de Oriente. ¿Te das cuenta? Entonces Justiniano logra recuperar algunos territorios del Imperio Romano de Occidente, ¿ya? Entonces por esa razón se le recuerda a Justiniano. Que también lo que se logró durante su mandato en derecho y en arquitectura. Chicos, en derecho estamos ante el famoso Corpus Juris Civilis Romanis, o lo llaman el Código de Justiniano, el famoso derecho romano. Todo el derecho romano está acá recopilado en el famoso Corpus Juris Civilis. ¿Ah? A nivel jurídico, ¿no? ¿Qué hizo Justiniano? Creó una comisión de juristas, ¿no? ¿Para qué? Para que recopilen toda la ley de los romanos y el Imperio Bizantino. Hagan un compendio de las leyes. ¿Cuántas leyes había? Había que recopilar todas las leyes. Y como se hizo un compendio, se llama el Corpus Juris Civilis, ¿no? Y este código de Justiniano, que también se le conoce así, estaba por el famoso Códex. ¿Qué era? Era la recopilación de los edictos que había dado el Imperio Romano, ¿no? Las pandecas o digestos, ¿no? ¿Qué eran? Hoy en día sería la jurisprudencia en el mundo jurídico, ¿no? Es los comentarios que se daban de las leyes romanas, ¿no? Era la jurisprudencia hoy en día, ¿no? Las institutas. ¿Qué eran las institutas? Era un manual, era un libro, ¿no? De aplicación de los principios legales. Era como un código procesal, ¿no? Cómo vas a proceder, era un manual, ¿no? Cómo se aplican las leyes. ¿Ah? Y las novelas eran las leyes promulgadas por Justiniano, exclusivamente por Justiniano. Entonces el aporte en materia de derecho, ¿cómo se llama? El Corpus Juris Civilis Romanis. Y chicos, miren, esta catedral actualmente es una mezquita, pero fue nada menos que hecho en el mandato de Justiniano. ¿Ve? ¿Qué dice? El esplendor de la época de Justiniano se encuentra su mejor obra arquitectónica, la famosa Catedral Iglesia de Santa Sofía, en honor a su esposa, Santa Sofía. ¿Correcto? ¿Ve? Construida durante el periodo de Justiniano y los arquitectos de Tralles e Isidoro de Mileto. Pero miren, está acá. Esto es lo más importante. La famosa cúpula, mírenme. La cúpula, el techo, pues mírenme. La cúpula. Esa era la innovación arquitectónica, la cúpula, el techo, ¿no? Es la famosa Catedral de Santa Sofía. Hoy en día es una mezquita, ¿no? Musulmana. Muy bien. Luego continuamos en el otro videito y continuamos con León III. El Isaurio, no el dinosaurio, el Isaurio, ¿ya? Lo dejamos ahí mientras para continuar con otro videito y en esa parte práctica. Muy bien, chicos, continuamos entonces. Entonces ya vamos de Justiniano, ¿correcto? Y bueno, o sea, de todos los emperadores que ha tenido, hemos hablado que el que sobresale es Justiniano, ¿correcto? Recupera territorios del antiguo del antiguo Imperio Romano de Occidente, o lo que quedaba de él, y luego sus aportes es en el aspecto legal y en lo que se llama arquitectura. Pero no era el único. Hay otros más que también sobresalen, pero vamos a ver por las siguientes razones. Uno es nada menos que León III, el Isaurio. Acuérdate que al final Roma acepta como religión oficial, ¿cuál? El catolicismo. El catolicismo se convierte en religión oficial en Roma, ¿correcto? Pero ya empieza a haber, chicos, miren, problemas en la Iglesia Católica, ¿correcto? Se preocupa mucho en asuntos religiosos y miren, él prohibió el culto a las imágenes. Es decir, no esos cuadros
con el rostro de Jesús, con la crucifixión de Jesús, él considera, ¿no? Está mal. Eso se llama idolatría, ¿no? Iconoclasta le llaman la querella de iconoclastas, la querella de imágenes, ¿no? Entonces, originó una controversia, ¿no? Y bueno, pues, por esa razón, ¿no? Que supuso su excomunión, es decir, lo expulsaron a él, lo excomulgaron el Papa Gregorio III, porque León III dice, oye, no, ¿cómo vamos a rendir culto a las imágenes? ¿No? Se llama querella de iconoclastas, ¿correcto? Ya. Luego tenemos a uno que se llama nada menos que Constantino IX, miren, Constantino IX, ¿correcto? Muy bien, y cuando estaba Constantino IX se da la famosa cisma de Oriente. No sé si ustedes han visto en algunas imágenes al Papa blanco de la Iglesia Católica y al Papa de la Iglesia Ortodoxa Romana, griega, el Papa negro. Acá tenemos una imagen más reciente, miren, ¿ve? El Papa de la Iglesia Católica y el Papa de la Iglesia Ortodoxa, ¿ve? Que es muy contrario, ¿ve? Con la vestimenta negra. Entonces, eso se llama la cisma de Oriente, cuando también la iglesia se divide. Miren, durante el reinado de Constantino IX, miembro de la dinastía macedónica, se produjeron conflictos con el Papa León, correcto, León IX, que provocaron la separación de la iglesia bizantina, es decir, se divide la iglesia bizantina, una en Occidente y una en Oriente, así como el imperio, en un Occidente y uno en Oriente, ¿correcto? Y bueno, y eso se llama la famosa cisma de Oriente, donde da origen, la cisma de Oriente, se llama cisma es separación, ¿cierto? A la iglesia apostólica romana, ¿no? La que conocemos, la iglesia católica apostólica romana, y la iglesia ortodoxa griega. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Surgen dos. ¿Ve? Se llama la cisma de Oriente, la iglesia católica y la iglesia ortodoxa. Luego, pasamos, chicos, ya al último, ¿no? Cuando se da la famosa toma de Constantinopla. ¿Y quién es el último emperador? Se llama Constantino XI. Es el último emperador. La toma de Constantinopla. O también se llama la caída del Imperio Romano de Oriente. ¿Y cuál era la capital del Imperio Romano de Oriente? Constantinopla. Pues se llama la caída de Constantinopla. ¿Quién fue el último emperador? Constantino XI. Acá está, ¿ve? ¿Y quién hace caer a Constantinopla, al Imperio Romano de Oriente? Un personaje, un turco llamado Mohamed II, ¿ve? Que ya promovía la religión islámica, el Islam. Así que Mohamed II, con su ejército, bajo la influencia de la religión musulmana, ¿correcto?, hace caer, ¿no?, al Imperio Romano de Oriente. Y eso se conoce como la famosa toma de Constantinopla. Y el emperador Constantino XI no fue visto, fue ingresando a conflicto, no se tiene mayor información, y Mohamed II ingresa triunfante nada menos que a Constantinopla. Y Constantinopla cae bajo el imperio de los turcos otomanos, influenciados por la religión islámica, musulmana. ¿Ya? Es el imperio bizantino, chicos. ¿Ve? Ahora pasamos acá a su practiquita. Y vas a ver que la práctica está súper, pero súper sencilla. Comencemos a ver. Hemos dicho, ciudad de Constantinopla fue considerada por los antiguos cimientos de la urbe griega. Por eso se llama el Imperio Bizantino. ¿Pero cómo se llamaba antes Constantinopla? Bizancio. Ya está bien. 2. Es de hablado. La innovación artística del Imperio Romano de Oriente en sus construcciones. ¿Cómo se llama esa obra gran arquitectónica? La famosa iglesia, la Catedral de Santa Sofía. ¿Y qué es lo que tenía? Las famosas cúpulas. Lo que decíamos, el techo, ¿no? Estas son las cúpulas, ¿no? Las cúpulas dentro de toda la iglesia, ¿no? Se dan cuenta. Listo, ahí me salió. Pero miren acá, esas son las cúpulas, ¿no? Regresamos. Esto, ¿ves, chicos? Esa es la cúpula. Muy bien. Las invasiones bárbaras sobre el Imperio Romano de Occidente se produjo cuando en Oriente gobernaba. ¿Quién gobernaba? Justino,
Justino I. Después de él recién viene Justiniano. Después de él. La conquista del reino ostrogodo fue realizada por el general, ¿te acuerdas? Que Justiniano tenía un general, ¿cómo se llama? Belisario. ¿Ya? Y Belisario, correcto, ¿no? Recuperó Italia, la península itálica, que estaba bajo la posesión de los ostrogodos. Esto hemos hecho. Las razones de la permanencia por el tanto tiempo del Imperio Romano Bizantino, sino ¿por qué duró más de 1000 años? Fueron por las siguientes proposiciones, miren, ve, a excepción. Activo comercio interno, sí. Su diplomacia, chantaje, engaño. Su orden de su ejército, claro. Un ejército preparado, ordenado, disciplinado. La autoridad del emperador, claro. Alianzas con imperios como persas musulmanes, no, pero ¿qué momento hablaba de esto? Pregunta 6. Nuevamente, ve. El general bizantino que finalmente derrota a los ostrogodos. Prácticamente 6 se parece a quién? Al 4. ¿Cómo se llama? Belisario, tal. La pregunta 7 habla del Corpus Juris Civilis. ¿Cómo se llamaba ese manual, ese compendio, ¿no? Donde repasaban. Se llama Institutas. Miren acá. Manual B. Manual de la aplicación. ¿Cómo se llama? Institutas. Ahí está. ¿Ve? Acá está. La ciudad de Constantinopla fue ubicada en el estrecho de Bósforo. Es algo de geografía, ¿no? Pero ahí está. Miren, siguiente. La Edad Media de Oro, gobernada por Justiniano, ¿no? Se caracterizó por las siguientes excepciones. Dice, excepto. ¿Se redacta el Código Romano, el Corpus Juris Civilis? Sí, correcto, es excepto. ¿Se conquista el reino ostrogodo? Sí, Belisario. ¿Intentó restablecer el Imperio Romano de Occidente? Correcto. ¿Construyó la Catedral de Santa Sofía? Correcto. ¿No existieron revueltas? Sí, se había revueltas, pero tenía una férrea disciplina este Justiniano. Y miren, ve, acá está, nuevamente, esta pregunta. La innovación arquitectónica de la iglesia Santa Sofía fue las cúpulas. ¿Dónde está el uso de cúpulas? Nada difícil este tema, chicos. Sencillo, entonces lo hemos desarrollado, ¿ya? Nos vemos el día miércoles en la tarde y vean los videos porque van a tener evaluación, ya saben ustedes, ¿ya? Muy bien.